también a la comunidad y a escuchar opiniones de otras disciplinas, de vecinos, y es interesante cómo esta problemática, como este tema del espacio público en general, siempre nos ha dado esta amplitud de criterios en las opiniones. Nuestra preocupación como colegio, desde que asumimos en diciembre del año pasado la nueva gestión sobre los espacios públicos, es constante, y el caso de la Plaza del Agua nos viene llevando desde ya el año pasado, cuando todavía no éramos gestión, en esta temática. Hoy lo que hicimos fue convocar a 3 especialistas de distintos ámbitos para que nos hablen de su opinión de qué es lo que está pasando o lo que puede pasar sobre este espacio de la ciudad tan simbólico, tan querido y también tan abandonado, ¿no? Bueno, hoy van a disertar con nosotros y van a presentar sus opiniones y las van a debatir, las van a poner sobre la mesa. La doctora arquitecta Ana Núñez es magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, doctora en Ciencias Sociales también por Flaxo, especialista en Políticas y Mercado de Suelos en América Latina por la Universidad Nacional de Colombia, y es profesora titular del taller de urbanismo e investigadora en la FAU. Esta es una síntesis de su currículum, si no tardaría un montón en leerlo todo. Espero que sea lo más jugoso de lo que pude extraer. También nos va a acompañar la licenciada Mabel Seca, licenciada en Gestión Cultural por la FAU, también por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Mar del Plata. También tiene maestría en Comunicación por la Fundación Universitaria Iberoamericana en México, maestría en Comunicación Corporativa en la Universidad Europea del Atlántico, y actual vicepresidenta de la Asociación de Gestores Culturales Universitarios. Así que por esa cuestión de la gestión cultural, convocamos a este espacio a Mabel. Y por último, y después quedará abierto al debate, el arquitecto Guillermo de Diego, que es docente, investigador y extensionista por también la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Mar del Plata, especialista y asesor en diseño y proyectación de plazas, parques y espacio público de nuevo formato en gobiernos locales en la Argentina, miembro de la Red Argentina del Paisaje, entre otras actividades que realiza Diego dentro de su militancia por el espacio público y militancia vecinal, podemos decir también, como vecino de Mar del Plata. Así que el orden de los oradores va a ser el mismo con que leí los currículums y su presentación. Va a empezar la doctora arquitecta Ana Núñez, después la licenciada Mabel Seca, y va a cerrar la charla el arquitecto Guillermo de Diego. Nosotros les vamos a poner en el chat un número de WhatsApp donde ustedes van a poder intercambiar preguntas, pueden decir a quién le están haciendo la pregunta o si es a los 3 disertantes. Las preguntas las vamos a exponer recién cuando terminan los 3. La idea es esa. Así que les paso con la arquitecta Paula Suero, que va a hacer una presentación más de la temática, y después arrancamos con los disertantes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, por supuesto, consideramos muy importante sostener este espacio que brinda el colegio de reflexión sobre temas que nos importan de la ciudad. Sabemos que el espacio público está en continuo conflicto y un poco es uno de los temas que nos habíamos propuesto abordar desde el principio de la gestión, desde el verano. Bueno, luego con la pandemia surgió la posibilidad de reforzar estos encuentros por estas vías virtuales que a veces también facilitan un poco en algún punto que seamos tantas personas interesadas en la temática. Así que repetir un poco la dinámica. Vamos a tener las 3 exposiciones y al final vamos a leer entre Pablo y yo las preguntas que vayan llegando al número que acabamos de poner en el chat. Así que esperamos que sea, no dudamos que va a ser interesante, y le doy la palabra a Ana Núñez, que es quien empieza con la charla. Bueno, gracias Paula, Gracias Ana. Gracias Pupeto, bueno, gracias a todos y todas, buenas tardes con todos y todas.
no sé si pongo compartir pantalla ya o... sí, así me va a servir para mostrarles. Bueno, la Plaza del Agua. Voy a hablar pocos minutitos y espero no ser muy desordenada, porque en realidad nos convoca el espacio público. Y como Diego decía al principio, sí, yo creo que hay un conflicto. Yo creo que no hay que tener miedo a decir que hay un conflicto, porque el conflicto en realidad es el eje de la democracia, ¿no? Si no hubiera conflicto, no tendríamos nada que debatir y entonces no estaríamos en un ámbito plural y democrático. Entonces yo lo que quisiera hacer es reconstruir un poquito el contexto en el cual se desenvuelve ese conflicto. Y para mí la Plaza del Agua es un elemento, por ahora lo voy a llamar elemento, es un elemento esencial de nuestra identidad como marplatenses y también de nuestra memoria colectiva, que a mí me gustaría traer algunas historias que tiene la Plaza del Agua. Y también la charla nos convoca el colegio, el espacio público, ¿no? El espacio público es un concepto político. Por lo tanto, el espacio público, si es un concepto político, solamente lo podemos transformar en un lugar cuando lo socializamos, ¿no? Entonces, esa socialización nos compete a todos porque somos parte del público, es decir, el espacio público como concepto político lo tenemos que transformar en la socialización como el espacio del público. Y en ese espacio del público es desde donde vamos a desplegar los principios de la democracia, los principios del diálogo. Entonces, yo voy a hablar un poco a mí me parece que estos aspectos que estoy mencionando, lo político, el conflicto, la democracia, el diálogo, tiene que ver con aspectos sociales, urbanísticos, simbólicos, éticos y políticos, ¿no? Ahora, eso también, estamos hablando de un espacio público en la ciudad y por lo tanto pienso que es necesario hablar hoy del derecho a la ciudad y de la justicia espacial, que entendemos por eso, cómo tenemos que trabajar y luchar por esto. También, digo, cuando uno tiene que luchar por algo y pelear por algo, es importante tener los conceptos claros, ¿no? Vamos a pelear por un bien público, por un bien común, por lo común, porque muchas veces cuando uno tiene claro el concepto, es para donde direcciona la lucha y es lo que lo puede llevar a la victoria o a la derrota, ¿no? Entonces, ahí ya voy a entrar un poquito más en el derecho urbanístico para ver qué es lo que pienso yo sobre la Plaza del Agua dentro del derecho urbanístico. Y todo eso está completamente interrelacionado con lo que entiendo es una gestión democrática de la ciudad y por lo tanto la función social de la ciudad. No los quiero asustar, o sea, lo que quiero decir es que todo esto está enhebrado y que me va a resultar un poquito difícil en 10 minutitos poder sintetizarlo, pero son los puntos que yo considero necesarios, que están presentes cuando uno habla del espacio público y sobre todo del espacio del público, ¿no? Entonces, decía yo que para mí la Plaza del Agua tiene una dimensión simbólica muy importante. Fue el predio primitivo de Obras Sanitarias de la Nación. Ahí funcionaron los talleres, el pozo número 1, la usina. El terreno donde está emplazada la Plaza del Agua fue comprado en 1910, pero fue una compra fraudulenta, digamos, y no se tenía el dominio del terreno hasta que hay un conflicto, digamos, estaba Juan Domingo Perón en la presidencia, hay un conflicto por el dominio del suelo y Perón lo resuelve, ¿no? O sea, tuvimos que comprar 2 veces el predio de la Plaza del Agua, pero se resolvió y se consiguió justamente el dominio del suelo bajo la presidencia de Juan Domingo Perón. Quiero decir que la plaza está atravesada por conflictos desde su propio nacimiento, ¿no? Y otro conflicto fue luego por la provincialización del servicio de agua, y el último fue por la municipalización.
Yo quiero rescatar la memoria de los trabajadores que justamente el temor que tenían por sus condiciones de trabajo, si se municipalizaba el servicio de agua, el lugar que buscaron y que encontraron para pelear por su derecho como trabajadores fue la Plaza del Agua. No fue la Torre Tanque, no fue el pozo de la Plaza Mitre, sino que fue la Plaza del Agua. Entonces, entre las patinetas, que seguramente Guillermo nos va a hablar de las patinetas, los lugares para sentarse, los conflictos por el dominio, el aguatero que existía en mi barrio, en medio de todo esta, que es lo que hace a la ciudad, la plaza fue objeto de distintos conflictos, pero fue espacio de la democracia, a pesar de que la lucha de los trabajadores de obra sanitaria se dio en plena dictadura cívico-militar. Pero para mí es importante, esa fue el 5 de agosto de 1982, con un paro total de actividades y 200 trabajadores apostados en la plaza. Entonces, ahora salgo de esa dimensión simbólica de la Plaza del Agua y quiero ir a la plaza en sí, como espacio público, donde se garantiza justamente un territorio donde emergen estos distintos puntos en conflicto. Yo lamento que no esté la contraparte, porque justamente la riqueza en el avance de una gestión democrática tiene que ver con los intercambios de los puntos de vista, ¿no? Porque es ahí donde emerge la pluralidad, la diversidad de sentidos que nos atraviesan a todos y cada uno y cada una de nosotros. Y todo esto tiene el sentido simbólico del demos, de la democracia. Entonces, en lo personal, pienso que la defensa de la plaza como espacio público y como espacio del público es justamente vital para la vida democrática en ese sentido. Sin embargo, entonces quiero decir que la Plaza del Agua no es solamente un emblema arquitectónico, sino político. Y en tanto emblema político, esta hibridación neoliberal que se pretende hacer de gestión público-privada es un atentado contra ese símbolo político que es la Plaza del Agua. Y el neoliberalismo es un experto en enmascarar, ¿no?, estas hibridaciones. Entonces eso para mí es el significado de una plaza, de plaza en general como espacio público, y el agua como derecho universal, el derecho fundamental, que aún tampoco está garantizado para el conjunto de la población, pero que también nos convoca a las luchas cotidianas, y eso también es parte de la democracia, ¿no? Entonces tenemos la plaza y tenemos el agua como dos derechos sociales fundamentales. Y esto claramente, el agua, la plaza, el espacio público, la deliberación, la democracia, se enlaza con lo que yo decía, la función social del urbanismo, porque estamos hablando de la gestión pública. La función social del urbanismo tiene que ver con un programa de gestión municipal sustentable, comunitaria y consensuada entre todos. La gestión municipal tiene la obligación, tiene el deber, tiene a su cargo de garantizar la satisfacción de los derechos colectivos. Y el derecho a la Plaza del Agua es un derecho colectivo al que me voy a referir dentro de un ratito. Si me estoy pasando del tiempo, me avisan por favor y trato de acortar. ¿Por qué es tan importante retener la función social del urbanismo? Porque la función social del urbanismo otorga derechos, sí, claro, pero también obligaciones a quien ocupa los cargos políticos, a los funcionarios, y fundamentalmente la función social del urbanismo viene atada al principio constitucional de la función social de la propiedad. ¿Por qué menciono esto? Porque la Plaza del Agua es de propiedad colectiva. En este sentido, dice Matei, que es un autor que habla de lo común, dice que cuando un gobierno intenta privatizar algo, porque hablemos claramente, es un intento de privatización, el agua, la educación, en este caso la Plaza del Agua, expropia pro cuota a la comunidad, ¿no? ¿De qué? De nuestros bienes comunes, de esta propiedad colectiva. Nosotros, cada uno de nosotros y nosotras tenemos una cuota sobre ese bien colectivo. El gobierno, si lo cede bajo una privatización encubierta, no va a ceder algo que es suyo, está cediendo algo que es nuestro y que es de la comunidad, ¿no? Fíjense ustedes qué importante que es esto, a mi modo de ver, ¿no? Porque si vamos al contrario, supónganse que el gobierno quiere expropiar algo a un privado, la ley de expropiación dice que lo tiene que indemnizar. Sin embargo,
si el gobierno municipal nos expropia una cuota cediendo la Plaza del Agua, lo que nos está quitando es parte de esa función social de la propiedad, de la función social de la ciudad, nos está expropiando parte de la participación en la gestión democrática de la ciudad y estamos retrocediendo en largas conquistas sobre el derecho a la ciudad. No sé si soy clara en lo que estoy intentando decir, espero que sí. Si no, cualquier cosa luego me preguntan. Entonces, en este mapa lo que estamos mostrando es justamente la contracara, lo que estamos mostrando es lo que uno podría decir la injusticia espacial en la distribución espacial de estos bienes públicos, por ejemplo, espacios verdes y espacios culturales, ¿no? Lo que nos muestra este mapa es justamente la desigualdad en el usufructo de la ciudad. Ya vamos de la gestión democrática ya directamente a la ciudad como bien de uso, en el cual amplias mayorías están excluidas del goce de los bienes de uso de la ciudad, y mucho más aún, o sea, vamos a retroceder en logros sobre justicia espacial si además la gestión se cede justamente en manos privadas que no nos permite avanzar en la justicia espacial. Justamente la racionalidad neoliberal consiste en bajo hibridaciones público-privado ir retirando cosas, bienes del uso común, ¿no? Pero lo importante también es tener en cuenta que lo común no es un bien. Lo común es una actividad instituyente. Por eso no hablamos de cosas comunes, no hablo de la Plaza del Agua como un bien común, sino de lo común. Lo común tiene el principio de la justicia, es un principio de donde partir, y para nosotros pensar en lo común es pensar qué le conviene a la ciudad, qué nos conviene como ciudadanos y qué es justo hacer, ¿no? Lo común justamente es una actividad profundamente democrática porque es la que crea dinámicas sociales y políticas totalmente opuestas a las que crea el neoliberalismo. Entonces, digamos, el derecho a la preservación primero, digamos, voy a tratar de clarificar un poquito qué es lo que distingue, por qué decía yo que no hablemos de bienes comunes, sino de lo común, en principio, en el campo jurídico o en el campo del derecho urbanístico. Los bienes se definen como cosas apropiables. Y entonces ahí vamos a tener un problema. Pero vamos a ver por qué es importante la distinción entre bien público o colectivo y bien privado o privativo. Entonces, los bienes son pasibles de ser apropiables según nuestra legislación. Ahora, ¿qué es lo que distingue un bien público o colectivo de un bien privado o privativo? Es que los bienes públicos satisfacen necesidades que yo no tengo que pagar. Los bienes privados son exclusivos y excluibles, pero además rivales. Esta palabra de rivales a mí me parece completamente sustantiva. ¿Por qué? Un bien es exclusivo cuando el que lo tiene impide el acceso a cualquier otra persona si esa persona no paga, ¿no? Pero un bien es rival cuando el uso de ese bien por parte de alguien empieza a disminuir las posibilidades de uso por el colectivo. ¿Cómo puedo ejemplificar esto? Si el gobierno cediera la gestión de la Plaza del Agua a un privado, ese privado va a dar un uso que va a ir expropiando cuotas nuestras de posibilidades del uso de esa plaza. Por lo tanto, la empresa privada quiere transformar un bien público colectivo en un bien rival. Y esto enmascarado detrás de lo que se dice la gestión público-privada. A mí me gustaría retener, o por lo menos compartir con ustedes, que yo considero que la Plaza del Agua podríamos considerarla un bien público puro. Puro. Un bien público puro es no exclusivo, es decir, que no excluye a nadie, y no rival, es no rival. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser reservado a nadie que no pueda pagar, o sea, entran todos, que puede ser utilizado por quien quiera sin ningún tipo de costo, y su cantidad no disminuye para nadie.
Entonces esto me parece importante y por eso diferenciaba de bien común, prefiero llamarlo bien público puro, porque un bien común es mixto, es no exclusivo, pero un bien común puede ser rival, ¿no? Y entonces ahí se deja la puerta abierta a que la gestión pueda ser privada. Bueno, entonces, ¿por qué también considero que esto es importante? Porque si nosotros lo consideramos la Plaza del Agua un bien público puro, también podemos pensar que el derecho a la preservación de un bien cultural como la Plaza del Agua es un derecho humano, y así lo considera el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pensar en el tránsito de un bien patrimonial, o sea, sabemos que la Plaza del Agua es patrimonio, pero pensarlo como un bien cultural. ¿Por qué? Porque ahí cambia la relación de pertenencia y cambia sobre todo la función social de este bien público puro, ¿no? Y fíjense ustedes que el nuevo Código Civil, Civil y Comercial en el artículo 14 habla justamente de que los derechos colectivos tienen que estar por encima de todo derecho individual. Y para este enfoque de derechos que incluso nos apoya el derecho urbanístico, incluso nos apoya el Código Civil y Comercial, para este enfoque un bien cultural es inmaterial. ¿Qué quiero decir? Que ahora podemos abstraernos de lo que representa la Plaza del Agua como objeto físico. Podemos pensar que nuestra cultura, al ser inmaterial, no está representada por el objeto en sí, sino por la función que cumple la Plaza del Agua y por la función que viene cumpliendo históricamente, como intenté mostrar, y por el valor que expresa, ¿no? No tanto por el soporte en sí. Y ya hablé, bueno, de los conflictos que motivó su soporte, pero bueno. Por otro lado, el derecho habla de la socialidad de este bien inmaterial, que es el interés de la comunidad en su tutela. O sea, cuando uno adhiere a defender un espacio público como bien público puro y como un bien inmaterial cultural, tiene que saber que toda la comunidad nos vamos a encolumnar en su tutela, ¿no? Para que sea usufructuado por todos y todas. Bien, entonces yo creo que convendría ir como cerrando. En todo caso, después me pueden hacer preguntas. La noción de bien público cultural también nos ofrece la posibilidad de una tutela más amplia que la de patrimonio histórico. Esto bueno, un poco ya lo dije. Y además la tutela por parte de la comunidad permite que elaboremos colectivamente las reglas del uso colectivo que se le va a dar a este bien común, ¿no? Porque los procesos colectivos se construyen. Y esto justamente es lo que se ha ido reflejando permanentemente en la ampliación permanente de los derechos y cómo se han ido encuadrando jurídicamente, tanto nacional como internacionalmente. Ahora, cuando uno quiere tutelar un bien como este, tiene que tener las herramientas apropiadas para protegerlo, porque está amenazado este bien, ¿no es cierto? Entonces, por ahora, esa herramienta para nosotros son este tipo de procesos colectivos. Un proceso colectivo fundamental, entonces, que involucra esto, tiene que ver con el derecho a la ciudad, también como derecho colectivo, ¿no? Es diferente a la justicia espacial, o la justicia espacial me habilita a que yo pueda reclamarle al Estado o al gobierno la satisfacción de determinado servicio. Pero el derecho a la ciudad es un derecho colectivo sobre un bien de uso, que la ciudad es un bien de uso y una gestión privada lo que hace es mercantilizar justamente esta gestión, ¿no? Y el derecho a la ciudad, si bien aún no lo tenemos reglamentado nosotros, otros países sí, y está yendo a ser reconocido como un derecho exigible, y lo estamos pudiendo dotar de a poco de instrumentos de gestión. La función social del urbanismo es uno, la función social de la propiedad es otra, y la gestión democrática de la ciudad es otra, ¿no? Bueno, es como un cambio paradigmático. Entonces yo quería un poco cerrar con esto. Esta foto de Guam, justamente, salió publicado el 24 de noviembre del 2019, y Guam decía, hay que darle vida a la Plaza del Agua, y estaba justamente, ponen esta foto con la plaza completamente llena de vida, ¿no? Entonces un poco yo quiero cerrar ahora con, también pensando un poco de
en lo que acabo de decir, cuál es la idoneidad de esta empresa para hacerse cargo de la gestión de este bien público inmaterial, cuál es el propósito que describe para hacerse cargo de la gestión, cómo se inscribiría una gestión privada en el contexto de lo que acabo de describir. Y entonces, ¿quién es WAM? Bueno, esto está en la página propia de WAM. Es una empresa multiplataforma que se dedica al entretenimiento y a la comunicación. Nada de preservar el bien inmaterial que es la cultura, y que además ellos interpretan las necesidades de cada cliente. Entre sus clientes está la ciudad de Mar del Plata, o sea, el partido Mar del Plata-Batán. Nos considera cliente, por lo tanto es un concepto claramente mercantilizador, no solamente de la gestión, sino de la ciudad. Y por lo menos, por lo tanto, creo que va totalmente en contra de, por lo menos, lo que yo aspiro a toda la introducción que hice, ¿no? Justamente la justificación que ellos hacen para tener la gestión privada, solamente hablan de la Plaza del Agua con el valor arquitectónico y la ubicación estratégica. Claro, ese valor arquitectónico que ellos además quieren revalorizar y la ubicación estratégica no se involucra otra vez en lo que hablábamos sobre el derecho a la ciudad y, digamos, el tipo de intervenciones urbanas que impactan justamente sobre el precio de los inmuebles, el precio del suelo, el precio inmobiliario, que termina siendo cada vez más excluyente justamente para los sectores populares que se ven privados de usufructuar estos bienes inmateriales, ¿no? Y otra de las cosas que también utiliza como propaganda esta empresa es el acuerdo que hicieron con el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires y con el Teatro Tronador de Mar del Plata. Y yo lo quiero poner simplemente como un ejemplo del tipo de gestión que hace esta empresa y por lo tanto, ¿por qué me opongo tanto no solamente a que sea una gestión privada, sea por la empresa que sea, sino también específicamente esta empresa? Porque cuando ellos hablan de emprendimientos, los convenios que han hecho con el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires ha sido desplazar justamente los cuerpos artísticos del escenario del Teatro Colón para poner sus shows. Los shows que ustedes pueden ver en la página de WAM son claramente contrarios a lo que sería un bien inmaterial cultural como el Teatro Colón de Buenos Aires. Los cuerpos artísticos, para que WAM pudiera desarrollar sus shows de entretenimiento y comunicación, actuaban en parques, actuaban en plazas, que eso no estaría mal, digamos, si se hiciera paralelamente a su desempeño dentro del escenario de lo que es su casa, que es el Teatro Colón, pero los han expuesto justamente a problemas de salud por los lugares en los cuales actuaban. Para y poder también, poner estos simuladores que están diciendo que van a trabajar. Y cuando también ponen como propaganda la orquesta que trajeron, que tocó en el Parque San Martín, bueno, no sé si WAM sabe que los instrumentos al lado del mar tienen es muy perjudicial, y los músicos del Teatro Colón tienen que erogar de su propio salario la restauración de los instrumentos musicales. Entonces yo simplemente quería... Ana, discúlpame, sí, discúlpame que te interrumpa, que ya estamos en tiempo, ya, sí. ya pasaron los 20 minutos. Bueno, sí, si quería puedes ir cerrando. Era un ejemplo de gestión, y también cerrar también con estos, traer a la memoria otra vez justamente un caso de gestión colectiva, de autogestión que tiene que ver con el agua, que es el caso del Acueducto Sur. Por lo tanto, lo que simplemente quería cerrar diciendo que cuando la comunidad defiende como algo colectivo, la gestión es posible. Nada más, gracias. Perdón si me pasé de tiempo. Gracias, Ana. Si podés dejar de compartir pantalla. Sí, ¿no? Ahí está. Gracias, disculpame que te interrumpí, No, pero así no nos vamos tanto de tiempo. Perdonen. Bueno, Mabel Seca, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, y después de la presentación de Ana creo que
es mucho más simple la presentación que voy a hacer yo. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Bueno, en este caso, lo que voy a presentar es el proyecto cívico-cultural Plaza del Agua, y lo hago en representación de 42 organizaciones e instituciones y casi 2.000 vecinos y vecinas que apoyan un modelo de gestión pública y municipal, precisamente para el desarrollo de las actividades culturales. Pero antes de hacer la presentación, nos gustaría contar desde qué lugar construimos este proyecto, porque de esa manera van a comprender, no sé si esto es mío, ahí está, sí, se puede comprender la idea y el concepto. Para nosotros, la cultura, y acá en palabras de Gerd, no le pertenece a nadie, porque la cultura es pública. ¿Y qué quiere decir esto? Que la cultura es una construcción social, no son solamente actividades artísticas que se desarrollan. Y esto es así y permite que se constituya y que construya esa malla de significación que sostiene esta estructura social. O sea que nosotros nos posicionamos desde un lugar en donde el significado de los espacios públicos permite construir ciudadanía. Un poco respaldado acá de lo que estaba diciendo Ana anteriormente. Entonces, la cultura, desde hace algunos años, y quiero hablar un poquito sobre esto, sobre todo desde 1982, se empezó a interpretar desde otro lugar. La cultura dejó de ser solamente las actividades artísticas, la expresión de las personas, sino que son los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos. Básicamente lo que estamos hablando es que es la identidad de una sociedad o un grupo social. Y desde este paradigma se empezó a construir nuevos modelos de políticas públicas. Entonces, este proceso, yo un poco lo voy comentando para que todos estemos hablando en el mismo lenguaje. Estos procesos, en donde las prácticas culturales se comparten, las políticas y las actividades simbólicas, nos permiten darnos una identidad, nos permiten ser quienes somos. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que sobre este tema existe una tensión entre dos grandes paradigmas sobre la gestión. Un modelo difusionista, que era un modelo de políticas públicas que se empezó a desarrollar más o menos en la década del 60, en donde se centra en los valores de la alta cultura, en ese modelo verticalista que se le hace llegar a los ciudadanos determinados valores, ¿no? Y una cultura democrática que habla de participación creativa que da lugar a la diversidad. Entonces, esta cultura difusionista, ¿qué promueve? Estos valores universales, esto de lo que es la alta cultura, los grandes espectáculos, los espectáculos de calidad, y lo digo con estos términos, precisamente porque hemos escuchado alguna presentación donde se proponían traer, por ejemplo, actividades artísticas de calidad, como si en la ciudad no existiera una actividad artística de calidad, independientemente de que no comparto mucho este modelo. Y un modelo democrático que nosotros nos apoyamos, que privilegia la participación de todos los sectores de la sociedad y se basa en consensos, en esa gestión transversal en donde todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de ser escuchados y participar, donde hay una participación equitativa que respeta la diversidad. Entonces, lo que estamos hablando acá, no estamos hablando solamente de cuánto cuesta la reparación de un inmueble o si tenemos que cambiar un techo. Lo que estamos hablando es de quién genera la agenda. ¿Quién va a ser el actor responsable de la agenda de este espacio público, de este espacio de construcción identitario? Y para nosotros existe un solo actor que puede garantizar la participación equitativa y que dé lugar a la diversidad de expresiones, y es el Estado público municipal. Son los únicos, es el único actor que puede garantizar esos derechos.
Y estos paradigmas los vemos claramente cuando, estas tensiones, cuando a finales del año pasado, en el mes de noviembre, se estuvo por aprobar una concesión. Yo no voy a dedicarle mucho tiempo a esto, pero sí quiero ponerlo en evidencia. Una concesión al Grupo Clarín, que estuvo mencionando acá Ana, por 15 años. Básicamente lo que estaba haciendo el Estado era retirarse de la gestión del espacio, cediendo su rol de actor clave para la construcción ciudadana. Y esto fue intencional. Si el espacio no tenía uso, si el espacio no tuvo gestión, fue una decisión política, claramente fue una decisión política. Y puedo decirlo así, porque gran parte de las personas que están acá han realizado múltiples actividades. Desde el 2018, el espacio no se cedía para el uso, inclusive hasta el auditorio Violeta Parra. ¿Y qué argumentación había? Que no había condiciones para que se usara. Y muchos sabemos que uno de los problemas que tenía era unas pérdidas, unas goteras, pero si el Estado municipal no puede cambiar unas chapas, yo creo que no puede gestionar absolutamente nada. Entonces creo que deberíamos hablar con un poco más de seriedad. Estamos hablando sobre qué tipo de políticas públicas queremos para nuestro municipio y queremos los ciudadanos de Mar del Plata, por supuesto. Entonces ahora lo que les voy a contar es el avance que hicimos nosotros sobre un proyecto que se basa en esta idea, de que sea no solamente un centro cultural, un centro cívico-cultural, de gestión pública y municipal. Eso es lo que queremos que se garantice. No estamos negándole la participación a nadie, pero es el Estado municipal quien debe articular las actividades que allí se generen. Entonces, nosotros proponemos que esto se haga bajo la órbita conjunta de Obras Sanitarias y de la Secretaría de Cultura. Algunos aspectos que tienen este proyecto de ordenanza tiene que ver con la creación de un programa de gestión municipal sustentable, y nosotros hacemos, bueno, no lo voy a contar completo, ¿no? Pero hacemos pie en sustentable, porque parte de la argumentación en por qué se iba a generar esa concesión es porque el municipio no tiene recursos. En todo caso, el municipio puede generar nuevos instrumentos para generar recursos y que sean sustentables. Lo mismo, si lo puede hacer un privado, imagínense que el municipio también podría hacerlo. Eso es una argumentación bastante pobre. Consensuada, porque una agenda en este tipo de espacio debe convocar a todos los actores y debe escuchar la diversidad de voces. Y comunitario, por supuesto, la participación de la comunidad en todas las actividades que allí se realicen. ¿Para qué? Para garantizar el uso y disfrute del equipamiento público. Un equipamiento público que es escaso en la ciudad de Mar del Plata. Bien sabemos que no hay equipamiento, que hay muy poco equipamiento público que pertenezca al municipio. Y además nosotros estamos pensando en cederla en una concesión. Hay cuestiones que realmente hay que hacer unas cuantas revisiones. ¿Qué es lo que queremos privilegiar? El fortalecimiento de la construcción identitaria local. Para ello, la generación de propuestas debe estar acorde a las convocatorias que se hagan. Una agenda debe convocar a los diferentes actores y con eso construir. Y por supuesto estimular lo que sería el desarrollo de un polo cívico-cultural, que sería la participación con otros espacios culturales y sectores de la sociedad. También proponemos, dentro de esta ordenanza, que se cree el Museo Astor Piazzolla, que fue aprobado por ordenanza, pero lo que no tiene es una instalación para que se instale el mismo. Y uno de los puntos clave es que antes de seguir hablando, sobre todo de conceder a cualquiera, o de pensar en qué proyecto o actividad realizar, es saber cuál es el estado actual del inmueble. Yo creo que esa era la primera pregunta que se deberían haber hecho en el Consejo Deliberante, antes de intentar aprobar un proyecto que solamente decía que había que hacer una inversión de 80 millones de pesos, pero nadie pidió un estado de situación del inmueble.
Acá hay instituciones como el Colegio de Arquitectos, la universidad que puede generar esos informes. Y recién desde ahí saber cuál sería el presupuesto que se necesita para ponerlo en funcionamiento. Aunque realmente me generan bastantes dudas que para poner en funcionamiento la Plaza del Agua se necesitaran 80 millones de pesos, precisamente porque hasta el 2018 funcionaba, y todas las personas que participábamos de las actividades sabíamos que no era tan grave la situación. Pero bueno, la revisión es lo primero que se debería haber realizado antes de argumentar el municipio no tiene dinero para hacer ninguna refacción o puesta en valor. ¿Qué acciones hemos realizado nosotros, los ciudadanos movilizados hasta este momento? Inicialmente lo que hicimos fue la presentación de un proyecto en el mes de febrero de este año, antes del inicio de la pandemia, por lo cual se abrió un expediente que es el 2030, y que en este momento se encuentra en las diferentes comisiones del Honorable Consejo Deliberante. Después hemos organizado múltiples reuniones vía Zoom con diferentes actores de la ciudad contándole la propuesta, porque más allá de las diversidades de voces, todos tenemos una idea en común. La gestión de este espacio debe ser a cargo de una gestión pública y municipal, y después podemos seguir discutiendo cualquier otra cuestión. Nos hemos reunido con concejales para poder explicarle esta idea, y también hemos hecho presentaciones en diferentes programas radiales y en espacios de redes sociales, porque nuestras argumentaciones y presentaciones no han salido en ningún otro medio de comunicación. Básicamente podemos decir que nadie quiere presentar nuestro proyecto, tal vez por presiones corporativas, podríamos decirlo desde ese lugar. ¿Qué otras acciones realizamos? Tenemos una página web que es plazadelagua.com.ar, desde donde estamos haciendo llegar a toda la ciudadanía cuál es el proyecto, y desde ahí juntamos firmas, ahí por ejemplo enmarcado con un círculo que dice firme el petitorio, y ya tenemos casi 2.000 firmas de vecinos y vecinas que apoyan este modelo de gestión cultural pública municipal. También hemos salido con una fuerte campaña en redes sociales, en donde han participado ciudadanos, representantes de distintas organizaciones, grupos de artistas, y referentes de la cultura, y también interlocutores que siempre han defendido este espacio, quienes los han gestionado y quienes lo han defendido. Porque bien se sabe que cuando ellos quisieron hablar, también les negaron el micrófono y fueron prácticamente silenciados. Gracias a una gestión que hizo Nino Ramela, se pudo sacar una publicación en donde los 9 ex secretarios de Cultura volvían a ratificar la necesidad de una gestión pública y municipal del espacio. Y para finalizar, acá tenemos a 40 organizaciones e instituciones que avalan esta propuesta del Centro Cívico Cultural Plaza del Agua. Desde ya espero haber sido breve, porque sé que los minutos valen oro, y las preguntas sobre el proyecto, con todo gusto, las responderé al final. Bueno, gracias, Mabel. Guillermo de Diego. Acá estoy. Bien, comparto yo tu presentación, ¿no? Por favor. Sí, por favor. Así hacemos mejor, más rápido. Desde la diapositiva 1. Ahí va. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Siento que es un privilegio hablar después de todo lo que habló Ana, tan conceptuoso, cómo hizo toda la historia de la plaza, muchas cosas que yo no sabía. Y por supuesto, Mabel, la propuesta te firmo, yo todavía no la firmé, pero en el primer, apenas podamos, firmo, donde haya que firmar. Muy de acuerdo con las dos exposiciones. Por favor, Paula, esta no es la diapositiva 1. ¿Cuál sería? Al principio de todo.
yo lo que voy a hacer, digamos, después de estas dos exposiciones tan completas y tan conceptuosas, yo únicamente iba a hacer un pequeño pensamiento, una digresión sobre las cuestiones de la plaza, unas pequeñas consideraciones. Sí, está como congelada ahí, ¿no? Esta es la primera. Bueno, poner la segunda, ya que estamos. Adelante. Bien, bien, bárbaro. Lo primero que yo cuento, que quiero decir, es que la hectárea, porque es una hectárea, esa cuadra, esa manzana de la Plaza del Agua, es una parte importantísima del paisaje urbano de la ciudad de Mar del Plata, digamos, desde que se formó como plaza. Antes era un paredón, nosotros tenemos nuestra biografía, inclusive ahí marcada, he jugado ahí con la pelota desde que era chico, pero al voltear el paredón, al fines de la década de los 90, ese pedazo que pasó a ser la Plaza del Agua, empezó a ser parte del paisaje marplatense, con todas las características marplatenses, ¿no? Está en ese barrio que es parte digamos, de lo que nosotros conocemos como una de las mejores partes de la ciudad, con ese centro comercial que es Güemes, y vino a darle una nueva vida, una nueva vitalidad a ese centro comercial que ahí estaba. Adelante, por favor. Como decía, en el fin de la década de 90 fue ganada para la comunidad como un espacio verde y público. Al voltear esos paredones que la encerraban, se descubrió todo ese interior, se limpiaron los galpones y se ajardinó y se parquizó, un poco en el espíritu de no privatizarlo. Lo digo esto porque de esa misma época es contemporáneo el proyecto salido desde la Facultad de Arquitectura, de los grupos que lideraba el arquitecto Dejan, el proyecto para la usina vieja del puerto, y se rescató de una posible privatización 2,5 hectáreas en el corazón del puerto, lo que hoy tenemos como el centro cívico del puerto. Acuérdense que a mediados de los 90 el puerto no tenía centro cívico, y hoy tenemos un centro cívico que cada vez está mejor y hay que seguir trabajando. Un poco con ese espíritu, la Plaza del Agua apareció también rescatado y no privatizado. Yo no me acuerdo si hubo o no hubo ideas de privatizarlo, pero el criterio fue sacar el paredón y brindar esto a la ciudad como una plaza. Adelante, por favor. Bueno, esto decíamos, ¿no? Es pulmón verde en un centro comercial, ahí se ve un poco ese pacto que en ese momento se armó entre la comunidad y la empresa de obras sanitarias, o el Estado, o la municipalidad, ese pacto que era: esto es público y yo lo brindo a lo público, yo lo hago un lugar para la gente. Fíjense los lindos jardines que hubo, hay jardines con agua, jardines interiores, como ese lugar que se ve con luces bajas. Eso está formado como un pequeño bosquecito íntimo para ir a pasear, para ir a descansar, para ir a comer, y es un lugar que funciona mucho y tiene un uso, tuvo un muy buen uso durante estos años. Adelante, por favor. También, como muy bien describía Ana al principio, es un lugar además de ser un espacio cultural, es un espacio de memoria ciudadana. Ahí está el Pozo número 1, que fue el lugar que le abasteció de agua a la ciudad por primera vez, y es un lugar, digamos, como decíamos, que conserva la memoria. Adelante, por favor. Este es un poco las fotos de la nave, adentro. Decíamos que es un lugar cultural porque esta nave ha tenido una programación cultural desde el momento en que la plaza se abrió a la comunidad. Siempre la programación o la agenda la marcó, digamos, se le pidió permiso a obras sanitarias, se manejó siempre la agenda cultural desde la presidencia de obras sanitarias con la secretaria del presidente, una señora que se llamaba Susana, que era la que armaba la agenda, que había que pedirle permiso, y que organizaba todas
digamos, las exhibiciones que acá se daban. Fíjese, es una nave excepcional, patrimonial, histórica, tiene muchos espacios. Ustedes ven la nave central y también arriba ven los entrepisos, lugares para talleres, es una cosa bárbara. Siempre, todas las notas que se han presentado en los medios para decir que está en mal estado, el mal estado resulta que es porque hay un par de goteras y algunas cosas más perfectamente solucionables con poca plata. Adelante, por favor. Esto quería decir, la Plaza del Agua es un proyecto de Aprile, o sea, se piensa en el gobierno de Aprile y se va ejecutando hasta que caen, como decía, los muros y se abre la plaza. Desde ese momento, la Plaza del Agua es una plaza más, y le caben las generales de la ley como a cualquier plaza. Digo esto porque si ahora viniera, digamos, un privado y quisiera hacer algo en la Plaza Mitre, digamos, seguramente no tendría mayor éxito porque la gente la entiende como una plaza. Yo creo que un poco todas estas acciones que se están haciendo en defensa de este espacio son lo que van a hacer que este espacio no se privatice. Adelante, por favor. Acá se ve parte de las exposiciones que se hacían cuando no tengo muchas fotos, esto es una exposición sobre la cultura de la tabla y del mar y de las olas, entonces había fotografía, los que fabrican tablas y todas las asociaciones que nuclean a la gente que hace deporte de deslizamiento. Adelante, por favor. Bueno, acá en el 2006, estas son unas fotos de la primer defensa que hubo. Se pretendió un pool de empresarios locales, se creyó quisieron transformar a esa nave, dividirla en locales comerciales, digamos, locales comerciales que iban a ser parte de la oferta de Güemes de lugares comerciales. Había, como digo, un pool de empresarios locales, empezó a hacer presión y a gestionar a ver si se la daban. Generó una reacción, y esta fue un evento que marcó una bisagra, que fue SOS Plaza del Agua, con radio abierta, conferencias, charlas, campaña gráfica, juntada de firmas, y una gran participación donde la comunidad le dijo, no lo privaticen, que siga por lo menos el manejo que viene hasta ahora. Adelante, por favor. Bueno, esta es lo mismo, ahí se ve la radio, se ve la juntada de firmas, estuvo ahí Héctor de Jam, Viviana Roca, que fue la promotora también, y mucha gente significativa que fue a brindar el apoyo. Esto era el gobierno de Katz. El gobierno de Katz fue, digamos, Carlos Katz fue el primer director cuando se hizo la Plaza del Agua, ahora también es director de Obras Sanitarias, y bueno, digamos, representan, digamos, Obras Sanitarias es lo que en este momento tendría que estar apareciendo y fijando una posición con respecto al tema. Adelante, por favor. Acá, bueno, en el 2012 se puso el escenario Violeta Parra y se empezó a tener alguna actividad como para que vayan artistas locales y pequeños grupos, pero bueno, se derivó la actividad hasta que ahora esta foto de abajo es del 2020, es el famoso recital de Los Palmeras. Entonces nosotros vemos eso un poco como mal manejo. Cuando digo nosotros, hablo en nombre de un poco todo el grupo con que estudiamos muchos años esta área, desde muchos puntos de vista, sacamos conclusiones, en los trabajos de investigación están explicitadas, pero se veía que este tipo de eventos masivos sobre este espacio podían generar derivaciones insospechadas en las cuestiones de público, ¿no?
Güemes es una construcción, el centro comercial de Güemes es una construcción de muchos años, y quizá un cambio de público pudiera llegar a afectar a toda la cuestión comercial sin que haya una planificación al respecto. Digamos que podría ser que un actor que emprenda o tenga una injerencia sobre este espacio pudiera deformar o hacer, digamos, ¿cómo podría decir la palabra? Podría hacer mucho ruido dentro de lo que es el sistema que actualmente funciona y funciona bastante bien. Adelante, por favor. Esto un poco, yo lo pongo como una síntesis, porque ya lo habló Ana y lo habló Mabel, pero es una cosa que hay que ser un poco principista y decir que aplicar lógicas comerciales a un espacio público, a una plaza, puede revertir procesos que hacen que el lugar sea lo que es. Un poco esa fue en su momento la hipótesis de las investigaciones que nosotros hacíamos, y veíamos eso, que la plaza hizo tanto bien, o sea, la plaza ayudó a consolidar tanto este centro comercial y hacerlo tan exitoso, que ahora un cambio de uso o una especialización en el uso puede llegar a ser un disturbio demasiado grande. Para ejemplificar lo que digo, voy a explicar dos casos que son iniciativas privadas. Ustedes saben que la iniciativa privada es una ley perfectamente en vigencia en este momento, pero muy nociva para ciertas ciudades como la nuestra. Yo a veces digo que es una rémora de los 90, de la época de las privatizaciones, pero que todavía está viva y sigue haciendo daño. Adelante, por favor. Este primer caso de iniciativa privada es el caso de la terminal, ¿no? En la estación sur, estación terminal, hubo, en este momento, ahora nosotros no podemos ver lo que era, pero bueno, hubo dos cuestiones que a mí me gustaría mencionar. La primera es que hubo un proceso de participación ciudadana, acá no lo muestro porque sería un poco largo, después en otra lo podríamos hablar, por el cual se logró que no se demoliera el gran hall o el lugar de hierro que tiene esta estación, que es la parte, podríamos decir, más valiosa, que es lo que ahora se entiende como centro cultural, ¿no? Hoy hablaba del pacto que existió entre el Estado, a través de las obras sanitarias, y la gente, cuando se armó la Plaza del Agua. Obras Sanitarias dijo, este es un espacio público y yo se lo doy a la ciudad. En este caso, cuando se licitó la terminal de ómnibus para hacer el paseo que está actualmente, digamos el shopping el pacto era que se hacía un centro comercial y el concesionario le daba a la ciudad un centro cultural. En realidad, el concesionario se quedó con el centro comercial y el centro cultural para él. Pero lo que cuento en este momento es que el proyecto, tanto el proyecto de Peli como el de Mariani, originalmente los dos destruían el gran hall de hierro que tiene esta terminal, y hubo un proceso de participación ciudadana donde se peleó para que no se demoliera, al punto que hubo unos diputados provinciales, entre ellos Alcide Argumedo, que pelearon y dijeron, si ustedes no respetan el gran hall, nosotros hacemos la retrocesión de la licitación y se quedan sin centro. Entonces, en ese momento fue que apareció la plaza en el medio de los dos edificios, del nuevo y del edificio patrimonial. Igualmente ahora la tenemos enrejada. Y este es el segundo punto que quería hablar. Estas cuestiones de privatización de espacios públicos nos pueden llevar a casos como este, en el cual se retiró de lo urbano, desapareció de nuestro mapa mental y de nuestro cotidiano, un lugar tan emblemático como es la Recoba de la Terminal. La Recoba de la Terminal, que ahí estamos viendo la foto, es un lugar que era urbanamente vibrante, se puede decir, como dicen los textos, era un lugar con mucha vitalidad, que lo usábamos todos, pero ahora no sabemos por qué se ha retirado de lo urbano, y ya no solo no lo tenemos nosotros, que somos los que vivimos acá, no lo tienen los turistas y no lo tiene nadie, lo tienen solo algunos que pueden a veces pagar para entrar.
Evidentemente van a decir que es libre y las puertas están abiertas, pero en realidad no sirve, habría que sacar esa reja rápidamente. Esta logia o recoba urbana, tendríamos que ir a Londres para ver una parecida, debería ser liberada al uso público inmediatamente. Bueno, este es un espacio que nos erradicaron de nuestro mapa mental y de nuestro cotidiano. Adelante, por favor, con la próxima. Y este es otro lugar que también nos borraron, que son los barcitos de la Rambla. Fíjense que no es casualidad que haya sido, no sé si no es casualidad o no, pero el mismo estudio de arquitectura es el que ha hecho el proyecto anterior. Yo le pregunté personalmente a la titular de ese estudio de arquitectura si la reja era parte del proyecto, y me dijo que por supuesto que no, la reja no es parte del proyecto. Y en este caso, en los barcitos de la Rambla, es otro lugar, digamos, que se podría considerar como una especie de commodity urbana, digamos, esto es un atractivo que Mar del Plata tiene y ya no lo tiene más. Y evidentemente es por una refuncionalización equivocada, o sea, le pusieron una función ahí que no va. O sea, antes había barcitos donde la gente iba a comer y era un lugar para juntarse, etcétera, etcétera. Pero ahora hay una vidriera, está cerrado, no se puede ir, este lugar no está más. Y también viene por una privatización del tipo de las que ahora quieren hacer sobre Plaza del Agua, que cuando, digamos, se propone con dibujos, con renders y con promesas de que todo va a ir mejor, pero en la realidad desaparecen los lugares de la ciudad. Adelante, por favor. Creo que no hay más. Sí, bueno. Lo que yo quiero decir es que con esta privatización yo no veo ninguna garantía y no veo que el futuro de este espacio público se vea garantizado, ¿no? Y sobre todo se observan dinámicas y se observa que no es correcto el proceso, las dinámicas que nosotros vemos, ¿no? ¿Y por qué sabemos esto, que no son correctos? Porque estamos todo el tiempo conectados con profesionales de otras ciudades que nos explican cómo hacen las cosas bien. En Medellín o Curitiba se establecen modelos consensuados, se transparentan los procesos, se transmiten las experiencias, son estudiadas, entonces se va construyendo. Nosotros acá un poco padecemos lo que se llama la dictadura de los proyectos, que quiere decir que aparece el proyecto ya consumado y no tenemos posibilidad de decir nada. Eso también es un gran problema. Plaza del Agua, digamos, por la cuestión de que es la empresa de agua, yo lo asimilo a uno de estos proyectos de Medellín, tan premiados en todo el mundo, que son las unidades de vida articulada o la SUBA de Medellín, ¿no? Que toman estos lugares, que son lugares básicamente equipamientos técnicos o de equipamiento de la ciudad, de la cuestión del agua, pero los transforman en espacio público. Hoy decía que falta la pata de OCE. Con OCE se está trabajando. Actualmente se promulgó el año pasado una ordenanza que sale de la Comisión de Basura en Playas y Pluviales, y es una ordenanza que propone a OCE hacer que cualquier obra nueva que haga tenga una dimensión social y paisajística. Entonces es la ordenanza 24.166 y yo creo que hay que trabajar en ese punto, hay que armar mesas con OCE y hay que trabajar con ellos. Para terminar, lo que quería decir es que OCE tiene que estar mucho más involucrada en esta cuestión y que el predio de OCE de la avenida Mario Bravo, donde está el tanque grande, este es un predio también que tiene mucha superficie y deberían ya mismo abrirlo y armar una plaza para ese barrio que tanto la necesita, una plaza para los vecinos del sur. Bueno, esto es nomás lo que yo quería decir, es una simple reflexión, y si está todo bien, podemos empezar con preguntas y podemos hablar entre todos. Bueno, están llegando algunas preguntas por el WhatsApp, así que voy a mandar. La primera que tengo es para Mabel. Mabel, ¿estás por ahí? Abrí micrófono. Sí, acá estoy.
Paula, si puedes dejar de compartir pantalla. Sí, estamos con problemas de pantalla. Es que Guillermo se quiere quedar con la pantalla. Bueno, pero te voy haciendo la pregunta, Mabel, ahí está. Dale. Brevemente, ¿cómo se sustenta económicamente el proyecto que mencionó? Me preguntan acá. Bien, nosotros hemos hecho, dentro de la formulación de este proyecto de ordenanza, hemos descrito cómo sería el mecanismo para el financiamiento del proyecto, porque en realidad son generarle herramientas al municipio para que pueda sostener el espacio de una manera sustentable y que no dependa exclusivamente de una partida presupuestaria, sino que a través de acuerdos, de venta de espacio de publicidad si se quisieran hacer, de acciones con los privados, como se ha hecho muchas veces, ¿no? A veces muchas actividades que se hacen en el área de cultura se hacen con alguna modalidad de sponsoreo. Básicamente, lo mismo que puede presentar un privado lo puede hacer el Estado. La única diferencia es que una gestión pública deja las ganancias en el espacio y el privado se lleva la ganancia a su casa. Entonces, si un proyecto privado dice que se puede, que por ejemplo quiere hacer una explotación del espacio publicitario, ¿por qué no lo puede hacer este? Si se quisiera hacerlo, podría hacer también el municipio. Y de hecho lo podría hacer con mucho más control. Y esos fondos quedar en el mismo espacio. Hay muchas herramientas. Lo que sí tiene que haber es un modelo de gestión que permita manejar una caja propia y no solamente quedar atado a una partida presupuestaria. Si eso se aprueba, como nosotros lo formulamos en el proyecto de ordenanza, van a tener recursos. De hecho, también hay muchas líneas de financiamiento que se pueden conseguir. No podemos solamente pensar que para hacer una refacción se necesita solamente de los fondos que hay en el municipio local. Hay partidas presupuestarias de provincia, de nación, que se pueden gestionar y aplicar en el espacio. Pero eso necesita un modelo sustentable, donde también deberíamos pensar nuevas herramientas de cómo gestionar los espacios culturales públicos. Abel, ¿qué opinás, ya que vos te dedicas a eso y nosotros tocamos de oído a los arquitectos, sobre, ¿es posible en este caso de gestión aplicar la ley o la idea de mecenazgo? Sí, claro que se podría aplicar. De hecho, nosotros incluso, una de las cosas que hicimos en este proyecto fue no poner este tipo de cuestiones tan cerradas, porque realmente creo que hay que consensuarlo, pero sí se puede aplicar, claro que sí. Esos son modelos que permiten financiar políticas públicas, ¿no? Porque ahí yo pienso que hay un empresariado marplatense que podría ser mecenas de este lugar sin tener que entregar el espacio. Y además sería hasta una buena publicidad local para esos empresarios ser el que cuida el espacio, como pasa, esto pasa, no hay que irse a Europa solamente para ver que el mecenazgo funciona en Brasil, por ejemplo. Las grandes empresas brasileras como Petrobras tienen centros culturales por todo el país de una calidad increíble, y ¿qué hacen? Derivan o desvían impuestos a la cultura, o a actividades culturales, o a la restauración del patrimonio, o del arte, o lo que fuera, que es súper útil, ¿no? Claro, en ese sentido lo que tiene que ser es una legislación que dé beneficios atractivos, porque si eso no pasa no va a funcionar nunca una ley de mecenazgo, pero esa es una manera que en este momento se utiliza mucho para generar recursos. Esa es una práctica que inclusive ahora se está empezando a utilizar más en nuestro país, pero en contrapartida también debe tener beneficios que sean atractivos para el sector privado, ¿no? Hay que decirlo. No, por supuesto, sí, sí. No se da nada gratis desde lo privado. No, seguramente. Pero me parece bien, pero equilibrado, ¿no? Bueno, Paula, ¿tenías una pregunta vos? Tengo una pregunta para Ana. La pregunta dice, ¿se podría definir a los bienes públicos como puros, ¿se podría definir a los bienes públicos puros, de los que habló Ana,
como bienes sociales, o esto podría confundir o se mezclarían los conceptos? Yo no soy abogada y ese término por lo menos yo no lo encontré en la parte de derecho que estudié, y me parece que si me preguntan a mí en lo personal, es que social sería ahí como bienes comunes. ¿Por qué? Porque en la sociedad estamos todos, ¿no es cierto? O sea, todos formamos parte de la sociedad. Yo ahí más social lo asimilaría a lo de los comunes, y ahí se cae en el riesgo de que un bien común es no exclusivo, pero puede ser rival, que esa es la gran diferencia de considerar un bien público, ¿no? Que no es rival, y ahí no hay... Pero insisto, yo no soy abogada, yo estoy, digamos, reflexionando desde el derecho urbanístico lo que me parece que puede aportar para este debate. Tengo otra yo, que no es una pregunta, es una opinión pregunta, pero en realidad podrían responderla Mabel o Guillermo o Ana, que participaron, si los tres creo que participaron en las jornadas de UAM. Dice: la participación promovida por la empresa fue un simulacro y un engaño, ya que se operó sobre un público desinformado y con falacias. ¿Qué opina, bueno, acá también hay una pregunta para las autoridades del colegio, ¿qué opinan de la idea de un concurso de ideas o un concurso de proyectos para este sector? Bueno, yo si quieren puedo, en relación a lo que están acá preguntando o están expresando, tienen razón. Por eso cuando empecé mi presentación quise explicar desde qué lugar nosotros habíamos construido ese proyecto y cuál era el posicionamiento y la línea de pensamiento que teníamos. Creo que en ese momento, cuando se convocó a la ciudadanía, hubo una especie de engaño, lo voy a decir claro, fue un engaño, porque se los invitaba a participar para una propuesta que no se sabía quién lo construía y se argumentaba que era la Secretaría de Cultura, cosa que no era así. Después, que dependía del municipio, nunca supimos cuál. Y entonces a la gente se le invitaba a ofrecer sus ideas para una mejora del espacio mediante lo que después fueron avanzando en esta construcción de idea de una gestión pública-privada, que tampoco se sabía cuál era el beneficio para el privado y tampoco cuál era la participación de lo público en esa participación. Yo creo que fue desleal, esa es la palabra. Fue una convocatoria desleal, porque a la gente hay que informarla. Cuando yo invito a alguien a participar en una actividad, le digo en qué términos lo estoy invitando. Y también le cuento desde qué posición estoy hablando, como hice con la presentación que hicimos recién, argumentando qué pensamos nosotros en la cultura, pero no engañando que voy a hacer una actividad donde le saco o creo que voy a tomar las ideas de ellos para después hacer una presentación. Eso es realmente, es desleal, y además se utiliza a la ciudadanía, se la engaña, y después cuando blanquearon la situación, que fue en el tercer encuentro, donde quedó aclarado que iba a ser para la presentación de un proyecto privado, no quisieron contestar cuál era el beneficio de esa inversión. Por eso digo que es desleal. Guillermo o Ana, ¿tienen algo sobre las jornadas participativas, vamos a ponerla así? No, lo que yo pienso, como que es lo que dice Héctor, la cuestión de, esto tiene que ser una cuestión de política de la ciudad, digamos, de política, de planificación, o de planificación del futuro, digamos. Tendría que ser un centro cívico-cultural, digamos, que, para que la ciudad se pueda expresar ahí. Es más o menos como venía siendo, ¿no? Es más o menos lo que sucedía. Recién Ana por el chat ponía toda la cantidad de eventos que hubo en la época que el galpón se usaba, que la nave se usaba, y realmente hubo un gran agite, una gran movida cultural. Yo creo que la ciudad tiene que definir ese fin, ese destino para ese lugar.
Y de vuelta, lo que decía Mabel, la lógica comercial a un espacio público no le cabe. Digamos, si ahora hay un árbol puesto con cierto sentido paisajístico, ese cierto sentido paisajístico que el árbol tiene y que nosotros apreciamos cuando vamos a la Plaza del Agua, etcétera, etcétera, para la visión comercial no es lo mismo. O sea, en este momento tenemos un conflicto en Playa Grande. ¿Por qué? La nocturnidad está avanzando sobre la playa. Digamos, la nocturnidad necesita espacio por la cuestión del COVID, entonces plantean una obra, y esa obra es hormigonar la superficie de arena. Entonces le están aplicando una lógica comercial a la superficie de arena. Y realmente eso no puede ser, porque destruye el recurso. Mar del Plata, la arena, el metro cuadrado de arena pública es para que la gente se siente con una lona, una reposera y una sombrilla. Si la nocturnidad le empieza a aplicar un razonamiento comercial a la arena, y sí, lógico, le van a poner hormigón, y le van a poner un baño y después una barra para vender alcohol. Entonces, digamos, hay que estar muy atentos, tiene que haber una presión de la gente organizada sobre el Estado para que el Estado haga lo que debe y no se haga el sonso o mire para otro lado, y también hay que decir las cosas claramente. Yo creo que digamos, en esta ciudad donde toda la cuestión de servicios es tan importante, muchos de nosotros lo que estamos pensando es en defender el recurso para que siga siendo sustentable la cuestión. Yo trabajo en algunas cuestiones ambientales porque quiero que mis hijos tengan el mismo ambiente que tuve yo cuando era chico y poder disfrutar de lo mismo. Si va cambiando un poquitito siempre para peor en pos de que alguno gane dinero, vamos a tener problemas. Lo mismo le cabe a la Plaza del Agua. O sea, la Plaza del Agua, en el momento que pactamos que iba a ser una plaza, yo me lo tomé en serio. Y creo que mucha gente se lo tomó en serio que iba a ser una plaza. Ahora no le podemos cambiar el uso, porque si le cambiamos el uso, hay un problema. Si me permite hacer un comentario. Ana, perdón, Ricardo, estas preguntas están dirigidas a los disertantes, un segundo. Ana. Sobre las reuniones de UAM, ¿no? Porque ya medio que me desorienté, sobre las reuniones de UAM preguntaban. Sí, la pregunta era, vos no sé si participaste, sí. Sí, bueno, por la mitad, porque como decía Mabel, o sea, yo entré como pensando que lo convocaba el municipio y entré muy entusiasmada, y ahí empecé a ver, bueno, que era un antropólogo urbano contratado de Buenos Aires, y nos empezaban ellos a distribuir por aulas, teníamos problemas para entrar al aula, bueno, y me pareció lo más antidemocrático que podía haber para discutir. Y después era como que ya estaban, no sé si yo me equivoco, pero como que estaban los renders, los mapas, como que estaba ya todo, y uno tenía que decir que sí o no, pero digo, no, después me fui, no participé en todas las reuniones, porque no. Perfecto, sí, la visión que tuvimos, todo lo que participamos, creo que fue parecida. La pregunta remataba, y se la voy a derivar al presidente del Colegio de Arquitectos, que hace unos minutos está acompañándonos, Eduardo Agüero. Tenía otras responsabilidades, así que entra tarde, pero va a entrar con los tapones de punta, porque acá preguntan si es posible trabajar con un concurso de ideas o un concurso de proyectos desde el Colegio de Arquitectos para la Plaza del Agua. Bueno, buenas tardes, gracias Pupeto, buenas tardes a todos y todas. Pido disculpas por la demora para ingresar a este Zoom, así que lo voy a tener que ver al revés, lo voy a ver después en diferido las primeras dos expositoras, así que bueno, sacaré algunas conclusiones tardías. Con relación a la pregunta de los concursos de arquitectura, quiero destacar, y Diego Domingorena, secretario, no me deja mentir, que nosotros estamos desde que asumimos la conducción del distrito, trabajando para que todo lo que pueda ser concursable se concurse. Esto la verdad que desde afuera pensé que era más fácil, no es tan sencillo, pero en este momento estamos en tratativas con el municipio de Mar Chiquita, con el municipio de Pinamar, con el consorcio portuario. Tuvimos reuniones
con la Municipalidad de General Pueyrredón tendientes a generar concursos. Uno de ellos era algo con relación al Memorial del Ar San Juan. Ahora estamos viendo que hay algunos edificios que están en discusión, que para los cuales no nos han convocado, como algo que tenga que ver con el distrito tecnológico y algún otro más. Vamos la semana que viene seguramente por un tema similar de proponer un concurso para la ciudad de Necochea. Y este tema de la Plaza del Agua es un tema que tiene una lógica distinta, o sea, sabemos que este tema está puesto sobre el tapete no porque la Plaza del Agua sea un desastre, sino porque hay un privado que tiene una iniciativa, corre por delante del Estado, el Estado debe responder a esa iniciativa, que es algo que está en algún sentido dentro de la lógica de las iniciativas privadas, pero bueno, creemos, por lo menos yo en lo personal, que el Estado debiera tener una estrategia un poquitito más jugada en relación a estos casos, y no ser un mero receptor de iniciativas o un mero receptor de presiones a las cuales debe responder. Por supuesto que si la Plaza del Agua es un espacio para proyectar algo superador, nosotros consideramos desde nuestra conducción que la mejor herramienta es el concurso de arquitectura. Eso me parece que está claro para esta conducción, ¿no? Bueno, voy con una... ¿Tenés una pregunta, Pablo? No, dale con eso. No, tengo una pregunta que dice, ¿cuál es la posición de OCE frente al proyecto de UAM? No está dirigida a alguien en particular, pero ¿quién? Yo soy Carlos Katz. No, pero... Fue invitada la municipalidad o a través de este Zoom, así que no sé. Yo creo que viene en relación a que Guillermo en un momento, expuso que digamos que no estaba fijada, ¿no? La posición, entonces bueno, hay una pregunta en ese sentido, pero entiendo. Sí, creo que igual es el municipio, creo que la palabra que debería dar, no solamente OCE, que es un interesado porque tiene la concesión o el usufructo de la plaza, pero creo que es política de gobierno, en este caso debería opinar, pero bueno, no tenemos respuesta. Tenemos esa palabra. Pero lo que hay, perdonen, pero hay antecedentes en el cual, por ejemplo, es OCE el que presenta, por ejemplo, concesionar tal cosa de la Plaza del Agua ante el municipio, ¿no? Lo decide el Consejo Deliberante, pero es OCE lo presenta. Bueno, nosotros también tenemos algo para comentar, porque está en comisión de hídricos el proyecto que nosotros habíamos presentado y se le pidió un informe a OCE, el cual todavía no lo presentó desde el mes de julio. Así que esa tal vez pueda ser una respuesta. ¿Qué posición toma? No sabemos. Bueno, desde el punto de vista que creo que Guillermo, Mabel y Ana, los tres hablaron de la cuestión del edificio y del patrimonio, y esa cuestión que desde el 2008 no tiene actividades la plaza, y dejarla venir abajo sabemos que es una estrategia para las privatizaciones muchas veces, ¿no? El edificio cuando entra en abandono y empieza a estar en decadencia o a tener problemas o goteras o lo que fuera, empieza a ganar posición la opinión pública de que hay que hacer algo sobre el edificio, y después esa opinión empieza a derivarse, y bueno, si el Estado no lo hace, que lo haga un privado, y después viene la privatización, como conocemos que son los caminos en estos casos de decadencia edilicia o de abandono del Estado de sus funciones sobre los espacios públicos. A mí me interesó, y creo que acá lo comentan, lo que dijo Guillermo, me interesó todo, pero una cuestión que me dejó sonando que dijo Guillermo, que si entendiéramos la plaza como plaza conceptualmente, como un espacio ese de 4 manzanas o una manzana, que es lo que es la Plaza del Agua, el rechazo a una privatización sería mucho mayor. Pero nos las han convertido
en que es un espacio comercializable, o sea que puede ser comerciable con actividades, con espectáculos, con lo que fuera, y entonces lo sacan del concepto de plaza urbano y lo convierten en un espacio que se puede privatizar. Si lo hiciéramos sobre Plaza Mitre, si lo hiciéramos sobre la Plaza Colón, sobre cualquiera de las plazas del casco de la ciudad, tendríamos a todo el mundo manifestándose en contra, pero creo que es una estrategia inteligente, si se quiere, para poder ceder el espacio como público ese, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más tenés, Paula, vos? No. Recanatesi está... Víctor, tenés que hacer las preguntas por el chat. Sí, las hago, no sé si las están leyendo. Ah, pero ¿llegó? Bueno. No, concretamente, Pablo, a lo que vos, digamos, acabas, ¿no es cierto?, de mencionar, de decir, digamos, mi interés es saber cuál es la posición del Ejecutivo Municipal, en todo caso de la Secretaría de Cultura, sobre esta visión de un proyecto que apunta a una mercantilización de la cultura, ella vista en tanto que un producto comerciable o rentable. Digamos, sobre eso, ¿qué posicionamiento hay? Porque el año pasado, hasta fin del año pasado, logramos, digamos, con la administración anterior municipal, logramos frenar esa entrega que entre gallos y medianoche se quería hacer. Bueno, ¿cuál es la situación hoy día de ese expediente? Sí, bueno, eso no te lo sabemos contestar nosotros, y creo que una de las cosas que creo que lo nombró Mabel, el posicionamiento de, creo que 8 o 9 ex secretarios de Cultura de distintos orígenes políticos, partidos políticos, en contra de la privatización, hace un poco que lo que debería ser una Secretaría de Cultura debería ser pensar como lo pensaron la mayoría. Creo que no quedaba casi ninguno afuera de los secretarios de Cultura de la función democrática opinando esto. Así que creo que el silencio de la Secretaría de Cultura o de la municipalidad tiene que ver con que no sabe todavía cómo posicionarse. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo? Luego. Alicia. Sí, hubo un encuentro de la FAUT y estuvo el secretario de Cultura Municipal, y cuando se le preguntó por la Plaza del Agua, no supo contestar. No contestó, evadió la pregunta, la demoró la respuesta muchísimo, y no, dijo privatizar, no, pero nada más. Y muy como para, digamos, acallar el bombardeo de preguntas que iban en el chat de esa presentación, ¿no? De esa presentación. Pero tenemos dentro de la Secretaría de Cultura gente que es la que ha dejado a propósito caer la Plaza del Agua, que es uno de los funcionarios, hoy creo que es el director de espectáculos o de eventos artísticos, que ha sido secretario de Cultura en la gestión anterior, y es el que peor ha tratado a la cultura en la ciudad de Mar del Plata, en todo el partido, y es el que ha dejado caer y prohibido el uso de la Plaza del Agua, tanto interno como externo. ¿Puedo hacer un comentario? Diego, sí, tenés Sí, la palabra. yo quiero hacer algunos comentarios. Quería aclarar el tema del rol que está cumpliendo el municipio. Con Eduardo tuvimos una reunión en la Secretaría de Obras, que hay que decir que la verdad que nos está convocando seguido, y cuando consultamos sobre el tema del expediente se nos dijo que está transitando por las secretarías del municipio, que el municipio tiene obligación de recibir la iniciativa, preparar un pliego que lo manda después al Consejo Deliberante. Yo, para aclarar, no sé si aclara mucho, pero digamos, la respuesta que nos dieron es que está siguiendo ese tránsito. Yo después quería decir, ahí hay varios colegas en el chat de Necochea que están exponiendo el tema de lo que pasó con el casino. El casino terminó con un proyecto en el Consejo Deliberante aprobado por 16-4, donde se pasa a manos privadas directamente, se vende el predio. Ni siquiera es una concesión, ni una licitación, ni se lo cede, sino directamente se vende el predio. Y hicimos un encuentro con los colegas de Necochea, y digamos, la conclusión que yo saqué por lo menos es que
el municipio de Necochea llegó a esa instancia, que digamos puede ser evaluada como positiva o negativa, depende de dónde se la ve, porque el argumento es que semejante edificio como el casino, que obviamente no tiene nada que ver con una plaza, es un edificio monstruoso que se cae a pedazos, no habría ninguna otra idea presentada y era la única solución. A mí me parece que haya un proyecto alternativo como el que contó Mabel es muy importante, y aparte yo creo que nos da pie a nosotros como institución para hacer una de las dos cosas que podemos hacer en este tema nosotros, como institución, como colegio de arquitectos, es hacer estas convocatorias y que la sociedad escuche las distintas voces. Bueno, en esta oportunidad tenemos nada más que una parte de la voz, pues las otras dos partes decidieron no participar, y llamar a concursos de ideas, que digamos para nosotros es lo más democrático respecto de la posición que tiene que tener el colegio con la ciudad y con los espacios públicos, como dijo bien Eduardo. Así que creo que es un compromiso nuestro, ver de qué manera impulsamos un concurso de ideas para esta plaza que busque que tenga la mejor solución posible y la mejor resolución. Bueno, agradecerles a todos y a todas por este encuentro, a Ana, a Mabel y a Guillermo. Creo que se vertieron desde distintos puntos de vista y se enfatizó, bueno, desde lo histórico, desde la gestión democrática de la ciudad, desde la historia de la plaza, lo importante de lo que recién mencionaba Diego, tener un proyecto realmente participativo que venga consensuado desde la comunidad y que desde allí pueda surgir la mejor propuesta para una plaza pública. Gracias por participar y nos encontramos en cualquier momento. Eduardo, no sé si querés cerrar. Bueno, no, muy cortito, porque vuelvo a repetir que no, lamentablemente voy a tener que verlo al revés, este evento. Pero bueno, el tema del espacio público, el tema de la participación pública-privada, creo que es un tema que no se agota en este Zoom de hoy, sino que es un tema sobre el cual vamos a tener que seguir insistiendo. Es un tema central para nosotros. Cuando asumimos también, Diego recordará que entre unas 6 ideas que le propusimos al intendente del municipio de General Pueyrredón, fue colaborar en el armado de una especie de banco de proyectos, digamos, buscar cuáles son las posibilidades de incorporar, si se quiere, al capital privado, de incorporarlo, pero con una visión de macro que solamente el Estado puede tener. Para que no ocurra esto, para que no ocurra que siempre el Estado vaya detrás de la zanahoria de lo que un privado le propone y tiene que salir a responder o someterse a este tipo de presiones del capital privado. Vuelvo a repetir lo que preguntaban, lo de los concursos de arquitectura. Bueno, es un tema que para nosotros es central y vamos a propender a que ocurran en todas las ocasiones que esto sea posible. Así que esto queda abierto, es un tema central para nosotros, y bueno, agradecer a los expositores, y como les habrá comentado Diego, nosotros convocamos a todas las voces. Fue convocado el grupo inversor, fue convocado el proyectista del grupo inversor, fue convocado el municipio, el consejo deliberante. Creo que no convocamos a cultura, digamos, ¿no? Pero digamos, obras sanitarias, y bueno, no han, por distintas razones, atendibles o no, pero entiendo que sí, se han excusado de participar. Así que bueno, agradecer a los que no se excusaron y sí estuvieron, y bueno, nada más, hasta la próxima y muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias por la invitación. Chao, gracias a todos. Chao a todos y todas. Chao, gracias. Chao. Gracias, saludos. Chao, gracias. Chao. Yes.